Estamos contemplando el corazón de Jesús humillado, flagelado, infamado, traicionado, juzgado y condenado, corazón abandonado. También en medio de tanta hiel y tanta ignominia, corazón consolado, pero al fin siempre en su pasión es un corazón despojado, es el expolio no solo de las vestiduras, no solo de los amigos, no solo de la fama, es el expolio del corazón. ¿En qué sentido? Es el absoluto y total desamor para quien es el total y absoluto amor. Quizá el compendio más redondo sea aquella exclamación que entre lágrimas profería el Serafín de Asís, que taladraba el corazón del poverello de Francisco. El amor no es amado. Es la gran paradoja de la humanidad. La luz brilla en la tiniebla no quiere recibir a la luz. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El amor se presenta en medio del desamor y el odio, el egoísmo, la sensualidad, la envidia, la soberbia no quieren recibir al amor que vendría a vencer mansamente esa guerra de las pasiones del hombre. Así pues, asistimos al expolio, al despojo de este corazón que tanto ha amado a los hombres y al cual los hombres responden con frialdad, ingratitudes, desprecios, indiferencias, sacrilegios, ignorancia, indolencia. Y ahora vamos a, como decíamos, plantar de asiento nuestra tienda en la cima del Gólgota para contemplar un corazón crucificado, un corazón que se ofrece, que es vulnerable, que es pura entrega pasiva a nosotros. Esa extensión de los pies y las manos de Jesús es un gesto expresivo que quiere decirnos: hasta aquí llega mi amor. Hay una viñeta que leí una vez de un niño pequeño que mira a Jesús y le dice: Jesús, ¿cuánto me amas? Y entonces Jesús, extendiendo sus brazos todo lo que puede, dice: tanto así. Y en ese momento se queda muerto de amor por el niño, que es el único que puede entender cabalmente el amor, un niño, porque tiene la mirada inocente y el corazón virgen, y porque en su corazón no hay interés, ni envidia, ni egoísmo, y porque un niño sabe agradecer, aunque no lo sepa expresar. Los demás hemos inventado 1000 fórmulas de cortesía para dar las gracias, pero nuestra gratitud nunca es absolutamente desinteresada y olvidada de nosotros. El niño agradece. Por eso hay que mirar la cruz con ojos de niño y con ojos de virgen. Y esa mirada solo la reúne una criatura en el mundo que se llama María. Se asemeja un poco a la mirada de María, la mirada de Juan, joven, todavía casi un niño, en los acabijos de su adolescencia, porque Juan
tiene poco más de 18 años, cuando la pasión, y porque Juan es el apóstol virgen, y por eso es el discípulo amado. Las otras mujeres, unas casadas, unas con una historia, otra con otra, Magdalena muy pecadora, también de alguna manera tienen recuperada, después de haberla perdido, esa doble mirada, infantil y virginal, porque se puede recuperar. Y nosotros tenemos que recuperar esa mirada para contemplar el corazón crucificado de Jesús. Madre se paró en esto al hacer esta contemplación de la crucifixión en los ejercicios de 1884, se paró en esto, que la cruz estaba por cima de todo y nuestro Señor Jesucristo, aunque a vista de tanta gente, inclina su cabeza y no se ocupa más que de su eterno Padre. De aquí saqué la enseñanza tan sublime que nos da nuestro Señor en esta inclinación de cabeza en los momentos en que todos se fijaban en Él, y es a despreciar el qué dirán y a no tener respeto humano cuando se trata de hacer la voluntad de Dios. En la frente de la persona, en su mirada, en la elevación de la parte superior de su cuerpo, que es su cabeza, está pintada su actitud. Llevamos en la frente nuestra apertura, nuestra sinceridad o nuestras preocupaciones, cuando la frente se achica, se frunce, y en general nuestra cabeza va diciendo lo que somos, en ella está nuestro rostro. Y no hay que encogerse en el sentido de ir avergonzados por el mundo, pero hay que estar alerta contra las altiveces, arrogancias, y sobre todo hay que vivir recogidos y hacia adentro. Y hay que no estar pendientes, como dice Madre, de la opinión de las criaturas, cultivando de una manera más o menos inconsciente nuestra propia imagen. Jesús se vuelve a su Padre, porque en realidad no ha vivido nunca más que vuelto a su Padre, como decíamos el otro día. El prólogo de San Juan dice esto: el Verbo que estaba vuelto al Padre desde el principio. Existía desde el principio y desde el principio, sin principio, vive cara al Padre. Pues ahora el Verbo encarnado está expuesto al público ludibrio, espectáculo a hombres y ángeles, pero a él esto le da igual. Le da igual en el sentido no de que no lo sienta su corazón tan sensible, sino en el sentido de que no lo condiciona. Y él está en la cruz pendiente de su Padre, de ofrecerse a su Padre. Jesús en la cruz nos enseña recogimiento, nos enseña oración, nos enseña silencio, nos enseña paciencia y nos enseña libertad interior, porque su corazón es ancho como los mares, en medio de las estrecheces de un dolor que cabe entre 3 clavos y en la limitación angosta de una cruz. Nos pueden llevar, como han llevado algunos santos, a la cárcel, a las checas, a nuestros mártires de la cruzada, a los campos de concentración, a los mártires de los nazis. Nos pueden llevar a donde sea, pero no pueden constreñir nuestro corazón para que no ame a Dios y para que no viva vuelto a la voluntad del Padre. Tenemos que aprender a vivir libres en la cruz y a no pensar que allí no, que allí será más difícil, que allí tendré tales impedimentos. No tendrás más impedimentos que Jesús en la cruz. Serán quizás, sí,
impedimentos para desarrollar ciertas habilidades tuyas. ¿Dónde está escrito que tengas que desarrollarlas? Serán impedimentos para entablar ciertas relaciones humanas, sociales, eclesiales. ¿Quién ha dicho que tengas que entablar esas relaciones? Lo único que sabemos seguro es que tenemos que amar hasta el fin y ser obedientes hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por tanto, quizá el lugar más crucificador sea el más santificador y el más provechoso. No siempre, ¿eh? Cuidado, no seamos doloristas tampoco. El dolor por el dolor no es un valor. El dolor en sí mismo no es lo mejor. Lo más costoso no es siempre lo más valioso ni lo más virtuoso. Solo lo es cuando ahí viene expresada la voluntad de Dios. Hay almas sufridoras profesionales, hay almas negativas a nativitate y piensan que si no sufren no están haciendo la voluntad de Dios. Esto tampoco es tan así. Estamos haciendo la voluntad de Dios cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. O sea, cuando no estamos haciendo la nuestra. Y muchas veces, desgraciadamente la mayoría de las veces, digo desgraciadamente por nuestra concupiscencia, cuando no hacemos nuestra voluntad sufrimos. Pero no por hacer la de Dios, sino por no hacer la nuestra. Porque lo que nos gustaría, torpes y bobos como somos, es hacer la nuestra. Y por eso, muchas veces, lo más crucificador es lo más santificador. Pero no es sinónimo matemático, no es equivalente absoluto lo que más cuesta de lo que más santidad me acarrea. Es hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces esa voluntad de Dios también es muy agradable. Es más, será cada vez más agradable cuando yo cada vez voy teniendo menos voluntad propia. Yo hago siempre lo que me agrada, dice Santa Teresita, porque hago siempre lo que Dios quiere. Y por tanto, no tengo voluntad propia. Miremos a Jesús en la cruz enseñándonos esto. La libertad interior, la aceptación total, gozosa, completa, absoluta de la voluntad de su Padre. Y así, 3 horas. Y en esas 3 horas, dice Madre en sus escritos, que nos da la lección más perfecta de las 2 facetas de su vida terrena como Verbo encarnado, su vida oculta y su vida pública. Ambas están perfectamente conjugadas en la cruz. De la vida pública, porque desde aquella cátedra divina nos predica todas las virtudes practicadas en el grado heroico que jamás se han practicado ni se practicarán, a la vista de multitud de criaturas que eran testigos de esta enseñanza divina. Vida oculta, principalmente por la perfección y consumación de la santidad que se realiza en su alma, sin que nadie más que Dios lo comprenda ni lo vea, pues nadie puede comprender en el grado infinito que nuestro Señor practicó las virtudes, más que Dios y Dios solo. La cruz, hermanas, no es cómoda, la cruz no es bella, la cruz no tiene nada de poético. En la cruz sufren todos los sentidos, externos e internos. La cruz es una conjura satánica de la que nace la salvación del mundo. En la cruz están juntos todo el mal y todo el bien. Y la cruz es lo que nos enseña que hasta lo más terrible de la vida es redimible, es santificable y es susceptible de ser embellecido. ¿Por qué somos tan dados a buscar cruces puestas en razón, explicables, que puedan caber en los compases
de esos motetes tan devotos que ustedes cantan? ¿Por qué somos tan dados a que la cruz huela desde lejos a esencia de nardo? Eso no es la cruz. La cruz es fea, la cruz es áspera y la cruz produce la primera impresión de alergia. Esta es la cruz de Jesús y solo es la suya, nuestra cruz, cuando es así. La que no quiere cruz, sino la que le dieren muy puesta en razón, vuélvase al mundo, a donde aún no le guardarán esas razones, dice Santa Teresa. Guardaos mucho de decir, no tuvo razón quien conmigo hizo eso, hiciéronme sin razón, de malas razones nos libre Dios. Cuando queremos razonar la cruz, estamos haciendo el oficio de Satanás. Tírate de aquí y te cogeré para que todos vean. Di que estas piedras se conviertan en pan. En fin, penitencias edulcoradas y vida espiritual inteligible a los ojos del mundo. Eso no es la cruz. La cruz es la de Jesús. Gritos, blasfemias, desprecios, meneos de cabeza, baja de la cruz, etc. Y nuestro Señor, dice Madre, en la carta ya poco antes de morir, la circular de 1930, nuestro Señor triunfa del espíritu del mundo, despreciándolo y haciendo lo contrario de lo que le pedían. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz, haz ese milagro y creeremos en ti. Y nuestro Señor no baja, pero hace un milagro que el mundo no conoce. Pero lo conocen los escogidos que participan de ese milagro. El milagro de la paciencia y la resignación en medio de tantos dolores y afrentas, desprecios, burlas e ingratitudes. El milagro hasta entonces desconocido y que quedó grabado en el corazón de los escogidos y seguirá grabado hasta el fin del mundo en el corazón de los cristianos. Este Jesús así aprovecha la reivindicación, la solicitud, el reproche del mundo, volviéndolo del revés y dando al mundo una lección por contraste. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Qué es más milagro? ¿Qué es más milagro? ¿Que desaparezca nuestra cruz? ¿Que se suavice? ¿Que se adapte a mi previsión? ¿O que yo empiece de una vez a llevarla sonriendo, con amor? La cruz de mi comunidad, la cruz de mi limitación, la cruz de mi propio carácter o de mis complejos o de mis heridas o de todas esas cosas que son cruces, de la debilidad de mi psicología, de tantas cosas. Y si yo fuera de otra manera, y si yo... Esto es una tentación diabólica terrible. Eso es espiritualidad ojalatera. Ojalá, ojalá, ojalá. No, hay que vivir con lo que tienes, como decíamos esta mañana. Esto es lo que hay. Y estos son mis parámetros. Yo tengo este físico, tengo estas capacidades psíquicas, y esto va a cambiar, va a desaparecer. O lo que tengo que hacer es empezar a redimensionar todo eso y a vivirlo con amor, con espíritu de fe, sirviéndome de eso para santificarme y no esperar a santificarme el día que eso desaparezca. Porque esta es la tentación. Baja de la cruz, o que la cruz se baje de mí, ya que yo no puedo bajar, que se baje ella de mí. No, bájate tú de ti misma. Bájate de esos zancos en los que te empeñas en subirte y de esas seguridades y agarraderos a los que te empeñas a aferrarte.
Y cuando bajes, entonces comenzarás a subir porque ya no pesarás y te liberarás. Esto es la cruz. Volver del revés las dificultades. Dice Santa Teresita, si no se pueden pasar los obstáculos por arriba, hay que deslizarse por debajo. Pero hay que pasarlos. Hay que pasarlos con fe, no con voluntarismo, no empecinándome yo. Y la Virgen, ¿cómo transforma toda esta situación de calvario tan horrible para una madre, tan espantosamente dolorosa para una madre? Porque era muy explicable humanamente que una madre sintiese dentro de sí una rebelión terrible contra toda aquella gente que le están destrozando a su hijo, que se lo están aniquilando a jirones. No es que se lo están matando, es que se lo están pulverizando. ¿Y qué hace la Santísima Virgen? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? En la vida son muy importantes las reacciones, los primeros movimientos voluntarios, porque los primeros movimientos involuntarios no son culpables, aunque cada vez más también deben surgir espontáneamente más evangélicos esos primeros movimientos semivoluntarios. Pero los primeros movimientos voluntarios, las reacciones, un poquito tirando a más bien conscientes, tienen que ser movimientos que nos hagan reaccionar amando. Tú tienes algo que trastoca tus planes. Tú tienes algo que se inmiscuye en tu oficio. Tú tienes alguien que pretende venir a decirte cómo tienes que hacer las cosas. Y eso, pues te retrasa, sí, vamos a decirlo. Te retrasa y es una cosa que no es razonable, porque en la vida religiosa hay muchas cosas que no son razonables, como en cualquier vida humana. Y dice uno, ¿será posible esto así? Bueno, y viene la rebelión. Si no es exterior, es interior. Reaccione amando. Y todo cambia. Reaccione amando. Y entonces habrá mansedumbre, habrá ecuanimidad, habrá serenidad. No habrá esa crispación nerviosa que altera a la comunidad y te altera a ti. Y la Virgen Santísima en el Calvario reacciona amando. Miren, explica con mucha agudeza psicológica y espiritual, explica Madre así. La Santísima Virgen hizo suya todas las blasfemias que dirigían a su Santísimo Hijo, como, si eres Hijo de Dios, baja de la cruz, y otras muchas que llegaban a lo más íntimo de su alma. Y si hubiera podido hablar, cuánto hubiese dicho en defensa del que porque era Dios no bajaba de la cruz, pero fiel cumplidora de la voluntad del Altísimo, calla, sufre y se resigna. O sea, la ciencia de Jesús, que es la misma en María, nos enseña a dar la vuelta a las cosas, a no meternos en un laberinto, en una espiral de complicaciones, de quejas, de rebeliones, esto porque así, esto tendría que ser de otra manera, esto que injusticia, es que nos enteran. Y tantas veces perdemos en eso tiempo y energías. Y decimos que somos moradoras del Calvario y todas esas cosas, pero estamos huyendo de lo que no entra en nuestra razón. Entraba la cruz en lo razonable. Entraba el atar las manos del Omnipotente y el abofetear su rostro y el llamar blasfemo al Hijo de Dios vivo. Entraba dar muerte en la cruz de manera tan afrentosa y crudelísima a un hombre inocente que no había más que pasado haciendo el bien, curando a unos y a otros. Todo eso entraba
dentro de lo razonable. ¿Y por qué nosotros lo queremos todo contado, medido y pesado? ¿Por qué tenemos que milimetrar con nuestros parámetros todo? Aprendamos a dar la vuelta, a dar la vuelta. La vida de una hermana de la cruz, dice Madre, que ha de ser imitación de lo que pasa en el Calvario. Inclinar la cabeza, unidas al Redentor divino. Y a imitación de Él, no hacer caso de los hombres. De los hombres no quiere decir de los seglares, quiere decir de las criaturas. Cuando se trata de la voluntad de Dios, a mí, ¿qué más me da por un lado o por otro? Lo que me hagan o digan, o por arriba o por abajo. Seguir paso a paso al Calvario. Y por no ser humildes, resignadas y aceptar lo que Dios nos va enviando, nos perdemos algo que tanto vale. Todas queremos subir, aunque de palabra digamos que queremos bajar, pero en los hechos se ve la tendencia a subir, a ser algo, a que me prefieran, a que me utilicen. Con la boca decimos quiero bajar y con los hechos quiero subir. Pues si tantas ganas tienen de subir, les voy a proporcionar una subida muy hermosa y que en nada perjudica. Es la del Calvario. Subamos a esa cima, que en ella no hay peligro. Allí se encuentra la más profunda humillación, la más grande pobreza y el más acerbo dolor. Estas son las subidas que no perjudican y a las que debemos aspirar. Trabajemos en imitar a este divino Maestro, que en este mundo no tuvo más que olvidos y desprecios, y era la infinita sabiduría y el infinito poder, y solo buscó la elevación de la cruz para que la humillación fuera más pública, y nosotras, siendo la misma ignorancia y nada, y menos que la nada por lo mucho que hemos ofendido a Dios, no podemos con nada que nos humille. Esto es lo que escribía a Huelva en 1910. Quedémonos con esto y miremos esta tarde, al mirar a Jesús sacramentado, que quiere decir Jesús escondido y humillado, descubramos en él a Jesús crucificado y pidámosle que nos haga dulce la práctica de las virtudes, porque mirarle a él facilita hasta lo más difícil. Dice Santa Teresa en las séptimas moradas: poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Poned los ojos en el crucificado. Hay que mirarle mucho. Volved de tanto en tanto los ojos a mirarle. No os pido más de que le miréis, y entonces os mirará él con esos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros. Desierto quedó este Señor de toda consolación. Solo le dejaron en los trabajos, no le dejemos nosotros. Vamos a mirarle así esta tarde, tras esta contemplación del corazón crucificado de Jesús, en la que más bien hemos examinado mirándole a él ciertas actitudes nuestras. Y vamos a no dejarle solo, porque él está desierto de toda consolación para que nosotros no lo estemos. Dice Santa Teresita que el Rey de los mártires sufrió con tristeza para que los mártires sufriesen con alegría. Él ha renunciado a todo en la cruz. Ha saboreado todas las amarguras, desconsuelos y soledades posibles. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que yo no decaiga, para que yo no me venga abajo, para que yo no me desanime, porque me está sosteniendo Él en la cruz. Por tanto, con los ojos de María, miremos a Jesús crucificado. Y así como Él está desierto de toda consolación, para que no lo esté yo, que con mi imitación de sus virtudes en la cruz, le ofrezca yo a Él un poco de consuelo.